Hola, sean bienvenidos a este espacio. Te invitamos a conocer uno de los recintos culturales más importantes que tiene la Ciudad de México, por el valor de su acervo, además que se vuelve un espacio de convivencia formidable. En este video vamos a descubrir la Cineteca Nacional. ¿Cómo llegar a la Cineteca Nacional? Hay varias alternativas. Si ustedes vienen en automóvil, les dejo en la descripción del video tanto la ubicación y aquí en este momento van a encontrar la dirección de la Cineteca Nacional. Si ustedes vienen en transporte público, la opción más rápida y económica sería utilizar el sistema de transporte colectivo Metro y bajar en la estación de Coyoacán en la línea 3. Bajando de la estación en dirección Indios Verdes, ustedes van a encontrar esta calle que es la calle de Real Mayorazgo. Ustedes solamente caminan en línea recta sobre Real Mayorazgo y solamente a unos 100 o 200 metros, atravesando este pueblito en el que me encuentro aquí, que es el pueblo de Joco, van a llegar a la Cineteca Nacional. Recuerda que la Cineteca Nacional cuenta con dos accesos, que puede ser por Real Mayorazgo o por la avenida México Coyoacán, donde se ubica también el estacionamiento. Pues amigos, ya me encuentro aquí en la Cineteca Nacional y déjenme comentarles varios datos muy interesantes que van a encontrar de este maravilloso lugar. El primero es que esta no es la ubicación o estas no son las instalaciones originales de la Cineteca Nacional. Las primeras instalaciones se encontraban en lo que ahora conocemos como los estudios Churubusco, ahí en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan. Esa cineteca estuvo operando hasta el año de 1982, cuando desafortunadamente a raíz de un gran incendio, que de hecho fue una noticia nacional, tuvo que cambiar de sede a la que se encuentra aquí en la colonia Joco, y tuvo una primera etapa en el año de 1984 y gracias al apoyo de grandes personajes, principalmente artistas como Mario Moreno Cantinflas, es que se inaugura o se reinaugura la Cineteca Nacional que está aquí, que contaba originalmente con solo 4 salas, que son las que se encuentran de mi lado derecho. Fue hasta el año de 2011 cuando la Cineteca se remodela en su totalidad y ahora tiene las instalaciones que conocemos hoy en día. De 4 salas aumentó a 10 salas, que son las que actualmente están operando, en conjunto con una sala nueva que fue una sala OLED que se ubica en el segundo nivel y también tiene 2 pantallas al aire libre, en donde en las noches, en ciertos días de la semana, se proyectan películas para toda la familia. Entonces, como puedes ver, la Cineteca tiene mucha historia. Te dejo algunos links de interés si tú quieres conocer más acerca de este lugar de la Cineteca Nacional. Y déjenme comentarles 2 puntos muy importantes. Una, pueden comprar los boletos aquí en taquilla, pero les comento que si ustedes vienen a alguna función que sea muy popular, por ejemplo cuando hay la muestra internacional de cine o cuando llegan a proyectar películas de muy alta convocatoria, lo más probable es que si vienen en taquilla pues o no consiguen todos los boletos que ustedes quieren o los encuentran agotados. Entonces mi sugerencia es consulten primero la cartelera en la página de internet de la Cineteca Nacional y ustedes pueden consultar, dependiendo del día que ustedes pretendan visitar la Cineteca, cuáles son las películas que están proyectando, cuáles son los horarios y lo más importante es que ustedes, si quieren, pueden comprar por adelantado sus boletos y tener su boleto digital. Este boleto tiene un costo actualmente de 60 pesos. Como pueden ver, es una opción muy económica si quieren venir a ver un buen cine aquí a la Cineteca, y pueden comprar ya sea pagando con tarjeta de crédito o de débito y ya tienen sus boletos por adelantado. Creo que la opción más práctica que yo les recomendaría, pero también pueden venir directamente aquí a las taquillas de la Cineteca. Nosotros compramos como tal nuestro boleto por adelantado y tenemos nuestro boleto digital. No es necesario que ustedes tengan su boleto físico. Ustedes con que traigan su boleto digital y que tiene el código QR, con eso es más que suficiente para que puedan acceder a las salas de cine de aquí de la Cineteca Nacional a la película que ustedes vayan a elegir. El costo del boleto es exactamente el mismo, ya sea que vengan aquí a la taquilla o que lo compren de manera digital. No tiene ningún tipo de
recargo adicional como ocurre con otras cadenas de cine. La verdad es muy buena opción comprar tus boletos por anticipado, así ya nada más llegan directo a la dulcería, lo que se vayan a comprar, o aquí hay inclusive cafeterías y ya pueden acceder directamente a las salas de cine. Recuerden también que como no es un cine comercial, pues no hay comerciales ni nada de eso, entonces la película empieza de manera puntual, entonces bien importante que lleguen a su función de manera puntual, porque hay un límite de tolerancia de 10 minutos para dejarlos entrar a la sala. Ya estamos a unos minutitos de que comience nuestra proyección, así que vamos a comprarnos unas palomitas y a ver qué más conseguimos en la dulcería. Pues nada más de llegar aquí y oler las palomitas ya se nos antojaron, así que vamos para allá. Los costos de dulcería son bastante accesibles y hay combos que por menos de 100 pesos podrás adquirir las palomitas que pueden ser de varios sabores, así como una bebida fría. A tu salida de la sala te recomendamos pasar por las tiendas del lobby, puesto que te encontrarás con varias sorpresas. Puedes hallar ropa y accesorios, revistas y pósters, objetos y memorabilia de muchas películas de todos los géneros. Seguramente te toparás con algo que te llame la atención. También, por supuesto, encontrarás películas en formato DVD y Blu-ray en precios muy accesibles, además de discos en vinil y en formato CD. Además de las salas de exhibición, la Cineteca Nacional cuenta con un espacio increíble, la Videoteca Digital Carlos Monsiváis, que recibe este nombre ya que resguarda la colección original del escritor, que es de más de 2000 películas en DVD. Esta videoteca tiene una arquitectura de más de 3 pisos y actualmente cuenta con un catálogo de más de 7000 títulos de películas de muchos géneros, tanto de cine mexicano como internacional. Estos títulos pueden ser consultados y vistos en 21 estaciones y cabinas, a los cuales podrías acceder mediante un proceso de registro previo y al cumplir con algunos requisitos. Te dejamos en la descripción toda la información para que puedas hacer uso de la Videoteca Digital. Y bueno, aquí termina nuestra visita aquí en la Cineteca Nacional. Recuerden que prácticamente está abierta todos los días del año, pero como les mencioné, visiten la página de internet para que conozcan la programación, pero sobre todo para que compren sus boletos por adelantado y eviten las filas que en algunos momentos se llega a hacer. Muchas gracias por ver este video. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la voy a responder en la caja de comentarios. No olviden visitar mis redes sociales, suscribirse y darle like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda, vive el aquí y vive el ahora. Hasta pronto.